Mientras los principales problemas del país se agudizan, la población salvadoreña se encuentra inmersa en una permanente campaña de publicidad gubernamental en donde se dimensionan los supuestos logros del gobierno. En medio de todo ello, crece el deterioro de los principales derechos humanos. Luego de 3 años al frente del órgano ejecutivo, Nayib Bukele se ha consolidado como un presidente populista y autoritario, que le está costando al país un deterioro a la democracia y a los derechos humanos, según la opinión de especialistas de distintas disciplinas, que a continuación expondrán su punto de vista sobre este tercer año de gobierno, al que consideran un año de 13 meses, ya que no se puede excluir del análisis el 1 de mayo de 2021, cuando tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, mayoritariamente afín al presidente. Otro año sin garantía de derechos humanos. La dinámica de los órganos cambia. Justo hace un año, tenemos un ejercicio democrático en el que gana un partido de forma mayoritaria y que eso hace un año, justo el 1 de mayo del 2021, en principio no debiese haber implicado una ruptura en el Estado de Derecho, porque era que un órgano asumía y los diputados y diputadas electos asumían en sus cargos. Pero lo que tuvimos fue un ejercicio antidemocrático con la destitución ilegal e inconstitucional de estos magistrados y a partir de ahí todo lo que ha devenido. Pues lastimosamente desde hace un año tenemos esa dinámica perjudicial que va también en contra de los derechos humanos, porque toda concentración del poder lleva implícito la vulneración a los derechos humanos. Necesitamos que el poder esté controlado, que el poder esté limitado, y si el poder no lo está, si el poder está concentrado, entonces eso es ya prácticamente la receta para la vulneración de todos los derechos. El 26 de marzo de 2022 fue el día con más homicidios del siglo XXI, con 62 víctimas a lo largo del día. A raíz de esto, el gobierno y la Asamblea Legislativa decretaron un régimen de excepción para detener sin orden judicial a cualquier persona. Un régimen de excepción es eso, un límite extraordinario a los derechos humanos, y a la Constitución establece cuáles son las situaciones en las que se puede hacer esa limitación. Y si bien es cierto, podemos decir, el alza en los homicidios es una situación grave, es una situación extraordinaria, pero entonces, ¿dónde queda el plan de control territorial? Si tenemos toda esta institucionalidad que estaba funcionando, préstamos que se habían aprobado, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿En qué consistía? En ese sentido, el populismo punitivo es algo que pega mucho en la población. Es difícil entender que todas las personas tenemos derechos humanos y a veces los derechos humanos son vistos como un estorbo. Porque dicen, ya van a salir estos defensores de derechos humanos a abogar por los pandilleros, o ya van a salir a defenderlos, o ¿por qué tiene que importarme esta persona que ha cometido atrocidades? Y es cierto, somos un país doliente, sangrante, pero eso no quita que todas las personas tenemos derechos humanos, incluidos los pandilleros, por más que a nosotros nos incomode. El hecho de que una persona haya cometido atrocidades no significa que se le va a vulnerar todos sus derechos, que no hay que respetarle un debido proceso. Podríamos decir, pero es que esa persona no respetó la vida de otras o no respetó la integridad de otras, pero no es esa la solución. Es decir, hacer lo mismo que esta persona hizo no nos va a llevar a ningún lado ni es la solución. Y el Estado de El Salvador tiene una obligación de respeto irrestricto a los derechos humanos. Más poder y menos democracia. Entonces ha sido toda una serie de cuestiones, una mezcla de políticas públicas ineficientes, una desarticulación del sistema democrático, una cooptación de otros poderes como la Corte Suprema de Justicia, que han desembocado en una situación de inestabilidad y de retrocesos en materia post-acuerdo de paz y en materia de lo que al menos consideramos era un régimen democrático con separación de poderes, pero que ahora queda la duda si hay separación o no, especialmente después del 1 de mayo del año 2021. Y retroceso lo podemos ver, creo yo, especialmente en la situación del régimen de excepción que estamos viviendo. Y es que hace décadas
que no estábamos en una situación en donde a alguien se le detenía y pasaba en la cárcel o en la Bartolina sin ser puesto a disposición de un juez. Y hay personas que están muriendo en las cárceles de El Salvador sin haber sido condenadas a un delito y que por lo tanto mueren bajo la presunción de inocencia. Desde la LAC analizábamos que en el régimen de excepción se han dado más de 100 solicitudes de habeas corpus entre el 25 de marzo y el 27 de abril, de los cuales más del 80% no han sido resueltos a la fecha por la Corte Suprema de Justicia. Y eso implica entonces que la gente está en la cárcel sin poder recurrir a nadie. Una PDH cooptada, una Corte Suprema de Justicia cooptada, una Fiscalía cooptada, totalmente serviles al órgano ejecutivo. Y en donde el tema de derechos humanos ha pasado a ser un tema irrelevante para estas instituciones. Al 31 de mayo de 2022, la Organización de Derechos Humanos Cristosal había recibido más de 800 denuncias, en su mayoría por detenciones arbitrarias, durante el régimen de excepción, y los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy reportaban más de 20 personas fallecidas bajo la custodia del Estado. Si en las elecciones de 2024 no se logra configurar una alternativa política y no se logra de alguna otra forma cambiar el rumbo que lleva la Asamblea Legislativa, yo me atrevería a decir que vamos encaminados directamente a una dictadura al estilo de Nicaragua o al estilo de lo que estamos viendo en Venezuela. Una dictadura pura y dura, y en donde creo que podría acarrearse mayor sufrimiento, especialmente para los más vulnerables, para las familias en situación de pobreza, por ejemplo, las familias que viven en las comunidades, las familias que viven bajo la línea de pobreza, que son los que al final más sufren con esta situación de vulneración de derechos humanos. El año del Bitcoin y de la economía fluctuante. Creo que hay algunas características que han venido desde el principio de su gobierno, que son la improvisación o la ausencia de políticas o de este análisis técnico o diagnósticos que estamos acostumbrados internacionalmente a través de políticas públicas, ¿verdad? Pero sí, este último año estuvo marcado por una gran decisión, que fue la de convertir Bitcoin en moneda de curso legal. Y eso, desde mi perspectiva, dejó ver con mucha más claridad la poca reflexibilidad y la poca transparencia y organización que existe en la visión económica y sobre todo en la administración de los fondos públicos. Solo hay que dejar algo claro: El Salvador siempre tiene necesidades de financiamiento. El Salvador no le alcanza el dinero propio para poder financiar sus gastos. Entonces, el tener abiertas puertas de financiamiento es algo elemental para las finanzas públicas. Se cerraron puertas como con el Fondo Monetario Internacional, pero hay algunas puertas que, aunque no están del todo cerradas, se han convertido en espacios muchísimo más difíciles para El Salvador para encontrar financiamiento, como lo son los mercados internacionales. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la adopción de una criptomoneda como el Bitcoin implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, así como para la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Las personas que se quedaron utilizando Bitcoin es porque han asumido y han entendido el riesgo de invertir en este tipo de activo y que se puede perder mucho o se puede ganar mucho. Pero la lógica de ser moneda o de hacer transacciones a través de ella, pues con mucha claridad en el día a día, los y las salvadoreñas pudieron ver que por la volatilidad que tiene es muy poco probable que la mayoría que digamos vivimos con nuestros sueldos podamos tener transacciones en algo que es tan riesgoso, ¿verdad? Cuando hablamos de la economía del país, sí hay que tener claro de que adentro de la economía de los países hay diferentes agentes y hay personas a las que les va bien y otras a las que les va mal, ¿verdad? Si nosotros lo vemos por, digamos, cómo le está yendo a la mayoría de la población salvadoreña y de los hogares salvadoreños, al analizar el crecimiento de precios, digamos, el que no va aumentando los salarios a este mismo ritmo, sí podemos concluir de que las familias salvadoreñas no la están pasando bien económicamente y están en una situación al menos más vulnerable de lo que estaban el año pasado, ¿verdad? Periodismo perseguido y amordazado. Yo creo que los 2 primeros años fueron preparatorios para lo que estamos viviendo ahora. Se sembró lo que se está cosechando. ¿Y qué se está cosechando? Estamos ante la puerta de persecución a periodistas, estamos ante la puerta de posibles detenciones arbitrarias a periodistas
y de un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de prensa en general en el país. Primero se buscó la figura del agente extranjero, y eso al final no se aprobó, pero está como una espada de Damocles todavía. Luego se aprobó la reforma que se creó el agente encubierto digital, que básicamente fue legalizar el espionaje en El Salvador. Nos dimos cuenta de que el Estado estaba utilizando Pegasus para espiar a periodistas y activistas y miembros de sociedad civil. Y finalmente vimos cómo se aprobaron reformas que lo que buscan es las reformas Mordaza, que lo que buscan es limitar el trabajo periodístico. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque saben que los medios de comunicación y prensa han continuado mostrando que este gobierno es un gobierno criminal, que este es un gobierno que ha pactado con delincuentes. La más reciente investigación del Faro demuestra, si a alguien todavía le queda dudas, que estamos ante casi que una clica que está controlando el gobierno. Justamente para eso, porque sabían que eventualmente eso podía pasar, es que la administración del Estado, que controla todo, ha intentado crear o hacer reformas legales que lo que buscan es silenciar aquella prensa crítica. El 5 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la Ley de Prescripción de Pandillas, que prohíbe a los medios de comunicación la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y que puedan generar zozobra y pánico en la población. Las penas que conlleva esta reforma van de los 10 a los 15 años de prisión. Estas reformas Mordaza que se aprobaron recientemente, que nada tienen que ver con combatir la delincuencia, porque está muy probado que los que tienen manchadas las manos de sangre son los mismos funcionarios que negociaron y pactaron con estos criminales que tanto luto le han causado a miles de familias en El Salvador. Porque ya me dirás qué tiene que ver dejar de mencionar a las pandillas para que éstas dejen de existir. Es ridículo. El 11 de abril de 2022, Nayib Bukele insultó vía Twitter al antropólogo que escribe en el periódico digital El Faro, Juan Martínez, y el 12 de mayo del mismo año, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se refirió como hipócritas a los periódicos El Diario de Hoy y la prensa gráfica. Nos ponen en peligro cuando nos intentan hacer ver que somos como el enemigo, somos opositores o estamos de parte de los grupos criminales. Y no lo somos. Esa narrativa es muy peligrosa, justamente por eso. Entonces, eso lleva a que mucha gente diga, mejor no voy a reportar de eso. Y eso es lo que quieren. Quieren que dejemos de hablar de un problema que el periodismo ha contado desde hace décadas en el país. Si lo que sabemos de las pandillas ha sido gracias a investigaciones de diversos medios de comunicación en este país, y lo que quieren es que dejemos de hablar de eso, porque no les conviene, porque son sus socios. Hay un montón de cosas que ya están afectando la libertad de prensa en el país. No hace falta que lleguemos a lo extremo de detener o asesinar a un periodista, que ojalá que no ocurra, para estar hablando de eso. Hay que hablar de esos temas desde ya. Y esos temas son importantes porque la libertad de prensa no es una cuestión que nos afecte únicamente a los periodistas o medios de comunicación, le afecta a la gente. Al cierre de este análisis del tercer año de gobierno, el régimen de excepción impuesto a causa de los homicidios del 26 de marzo fue prorrogado por segunda vez. Para analistas de distintas disciplinas, es peligroso para la democracia que este régimen se siga prolongando y normalizando, porque puede llevarnos al camino de la represión estatal permanente y consolidar así un gobierno de corte autoritario, que con la excusa de acabar con las pandillas, conserve su popularidad, empodere más a la Fuerza Armada y distraiga a la población del resto de problemas que tiene el país, y que afectan con más agresividad a los salvadoreños de menos recursos, que siempre son víctimas de las cerradas políticas estatales. A continuación, el editorial. La relación entre derechos humanos y delincuencia casi siempre se plantea negativa. Dicen que los derechos humanos son para defender a los delincuentes. Es decir, lo que en el fondo se plantea es que quienes defendemos los derechos humanos impedimos que la lucha contra el crimen sea eficaz. La tesis de fondo es: si no se le da más libertad a las autoridades para combatir el crimen, será imposible terminar con la delincuencia.
Por eso se tolera que a los capturados no se les diga por qué se los llevan, que no se les permita defenderse, que se les golpee salvajemente, en algunos casos hasta asesinarlos, que duerman en el suelo, que no les den comida, que los dejen desnudos, etcétera, etcétera. Todo sea para terminar la delincuencia. Y como las organizaciones que defendemos los derechos humanos protestamos, entonces están a favor de los delincuentes, dicen, son un obstáculo para defender. Pero de verdad, les invito a que nos preguntemos, de verdad, y tratando de ser objetivos, ¿es verdad que los derechos humanos constituyen un obstáculo para combatir el crimen? Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos a favor de los delincuentes. Todos los gobiernos han entendido a las pandillas como un problema de seguridad nacional, solo de delincuencia, de criminalidad. Y así los han combatido siempre, con medidas represivas, mano dura, supermano dura, medidas extraordinarias, estado de excepción, etcétera, etcétera. Sin embargo, las maras y pandillas siguieron creciendo hasta convertirse en un gran poder. De tal manera que los gobiernos han tenido que dialogar, que pactar con las pandillas para poder hacer sus cosas, para poder gobernar y aparentar que bajan los homicidios. Lo que ha pasado es que ninguno de los gobiernos ha tratado el fenómeno pandilleril como lo que realmente es, un problema social. No se ha investigado, mucho menos se ha trabajado por reducir las condiciones, las causas que hacen posible el crimen. Así, en la mentalidad de las autoridades, ahora se captura no por delitos cometidos, sino por filiación, por pertenecer a una pandilla, o por una marca, por un tatuaje, porque alguien lo señala, no por los delitos que ha cometido, sino porque lo asocian con pandillas. Pero imaginémonos por un momento que se encarcela a todos los delincuentes y las delincuentes. Todos están en la cárcel. Estuviéramos tranquilos un tiempo, se los aseguro. Pero por la organización social y económica de El Salvador, es predecible que pronto el crimen empezaría a crecer y paso a paso una nueva generación de delincuentes acabaría llenando los espacios que los que están en prisión dejaron y de nuevo tendríamos una situación de violencia y delincuencia como en este tiempo. Esto ya lo hemos vivido en El Salvador. A esto se refería Monseñor Romero cuando dijo: mientras no se cambien de raíz las cosas de donde brotan todos estos males, cambiarán los nombres de los asesinados, pero siempre va a haber asesinados. No se ha luchado por cambiar las raíces de nuestros problemas. Entre otras cosas, está comprobado que a mayor pobreza hay más delincuencia, que a más fuentes de trabajo digno hay menos delincuencia y viceversa. Con más oportunidades de educación hay menos delincuencia. También la campante y creciente desigualdad en El Salvador, que hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, influye en la existencia de la delincuencia. Según las investigaciones, por cada punto porcentual que aumenta la desigualdad, la delincuencia aumenta 3 puntos porcentuales. Pero aquí se ha hecho lo contrario. En lugar de atacar las causas de donde brota la delincuencia, lo que se quiere es eliminar los efectos, eliminar a los delincuentes sin tocar esas causas. Y esa no es la solución. Eso es dejar el problema para después y va a surgir más grande. Mientras el Estado no tenga por objetivo lograr el pleno empleo, mientras el crecimiento económico quede en pocas manos y no se traduzca en desarrollo y que toda la población tenga acceso a servicios de salud y educación de calidad, mientras las condiciones de pobreza continúen, el problema no va a desaparecer. El problema lo vamos a seguir teniendo. Todo esto no son ideales, son obligaciones de los gobernantes. Y esto es lo que les quiero decir. Son derechos humanos de la población, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno. Son derechos humanos. Por tanto, si no se tiene todo esto para todos en el país, se violan los derechos humanos. Violar estos derechos aumenta la delincuencia y, por desgracia, la de la peor especie, la que cometen quienes dicen estar luchando contra la delincuencia. La conclusión es sencilla y no admite excepciones. Violar los derechos humanos es
alentar el crimen. No queremos que el remedio resulte peor que la enfermedad. Y por eso quienes defendemos los derechos humanos no creemos que la solución sea encerrar a más gente, sino luchar por los cambios sociales y económicos para que no sea necesario encerrar cada vez a más gente. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas, una producción de audiovisuales de la UCA. En este espacio, hoy recibimos al director de Incidencia y Políticas Públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Luis González, a quien le damos una cálida bienvenida a este segmento de opinión. Y para entrar en materia, en esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión medioambiental que se ha llevado a cabo en la actual administración de gobierno, en el marco del tercer aniversario de entrada en el poder. Buen día, Oscar. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en esta entrevista para poder aportar en temas tan importantes como son los temas ambientales. Bueno, para empezar, Luis, nos gustaría conocer cuáles son los principales problemas medioambientales que existen actualmente en El Salvador. Bueno, hay que decir de que la principal problemática ambiental en El Salvador es la problemática del agua, con dos dimensiones. Uno es el acceso al agua de la población salvadoreña, es decir, la cantidad de agua en El Salvador ha ido disminuyendo en los últimos 30 años y los ríos y lagos cada vez tienen menos caudal. Y esto hace de que haya una crisis de acceso al agua de la población y por tanto que no se les pueda garantizar el derecho humano al agua. Y la segunda dimensión del problema es la calidad del agua. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana y con el agua más contaminada. Bueno, entonces El Salvador es el país con la peor calidad del agua en Centroamérica. Hay que mencionar de que solo tenemos un 14% de agua buena. El agua excelente no existe en El Salvador. De ahí sigue la gran mayoría que es regular y pésima. Y hay que mencionar de que obviamente esto afecta todos los medios de vida de la población. De esta agua, del agua que hay en el país, ¿cuánta se puede potabilizar por métodos convencionales para el consumo humano doméstico? 0%. Es decir, el agua en el país, hirviéndola y clorándola, continúa contaminada por metales pesados, por agrotóxicos. El agua del país, ¿cuánta se puede utilizar para riego sin ningún tipo de restricción? Solo el 3%. Sin embargo, el 60% del agua en el país se utiliza para riego, pero entonces estamos regando con agua contaminada, principalmente por agrotóxicos y metales pesados, que en algún momento también puede afectar la salud del ser humano. Entonces, obviamente esto impacta la vida de la población, su salud, sus medios de vida, y hay que ponerle atención. Y esto hay que vincularlo a otras realidades. Por ejemplo, el tema de la tala. Somos un país muy deforestado. Somos un país que mucho hemos impermeabilizado el suelo por la falta de planificación urbanística. Urbanizamos en zonas de recarga, urbanizamos en laderas donde hay derrumbes, urbanizamos a la par de los ríos donde pueden provocarse cárcavas. Tenemos una falta de planificación. Tenemos una generación de contaminación en suelo, aire, biodiversidad, y a la cual, digamos, no se generan políticas públicas encaminadas para resolver esa crisis. Entonces, sin duda, en el tema ambiental tenemos una crisis muy grave que no ha sido atendida por los gobiernos desde las políticas públicas, y obviamente esa tendencia de que lo ambiental no sea importante y que se le dé más importancia a aspectos económicos o aspectos de seguridad, tiene en los 3 años del actual gobierno. Coméntenos, Luis, ¿cuál es su opinión sobre el manejo en temas de medio ambiente por parte del Ejecutivo? Bueno, hay que decir que si uno retoma el Plan Cocatlán, la parte ambiental, que es casi 100 páginas de lo que el gobierno iba a hacer en su gestión en la temática ambiental, casi nada se ha cumplido. Es decir, todo lo que hablaba, por ejemplo, del reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución, no se ha reconocido, a pesar de que hay una asamblea legislativa que responde a la postura gubernamental.
ni el gobierno lo ha impulsado, ni la Asamblea ha ratificado el derecho humano al agua, ni tampoco el derecho humano a la alimentación. Se hablaba de un modelo urbano hídricamente sostenible y vemos que tampoco se ha cumplido. Es decir, en el 2020 tuvimos una crisis de acceso al agua en el área metropolitana de San Salvador y una pésima calidad. Además de eso, se mantiene una lógica de urbanización en zonas de recarga hídrica, como el caso del proyecto Valle El Ángel, y de otras urbanizaciones como La Labor en Aguachapán, del Paseo del Prado, de ampliaciones en Sierra Verde, manteniendo una lógica depredadora del ambiente y de digamos, de una lógica de ecología urbana. Se plantea el promover un desarrollo no retoma los elementos que durante 16 años planteamos las organizaciones como elementos fundamentales para una ley general de agua, entre esas la gestión pública, el tema del régimen económico justo y equitativo, la gestión de cuenca. Estos elementos no son retomados. Además de esto, hay que decir de que vemos en el Ejecutivo una lógica de permisibilidad de permisos a empresas e industrias que desarrollan proyectos con graves impactos ambientales. Y muestra de esto es todo esto de las nuevas urbanizaciones, pero también nuevos estadios, el Tren del Pacífico, Bitcoin City, el nuevo aeropuerto, es decir, proyectos que tienen impactos ambientales en los cuales ni siquiera se quieren desarrollar estudios de impacto ambiental. Entre los planteamientos también del gobierno era mantener la prohibición de la minería metálica. Sin embargo, hemos visto cómo el gobierno actual en los últimos años ha desarrollado acciones que uno pudiera pensar son en favor de regresar a la minería metálica. ¿Cuáles son estas acciones? El crear una nueva dirección de energía, minas e hidrocarburos, el incluir a El Salvador en el foro intergubernamental de minería, metales, el hacer una evaluación del potencial del sector minero que se desarrolló a finales del año pasado. Entonces, obviamente son acciones que uno dice, acá están pensando en querer retomar la minería metálica. También entre estas acciones que consideramos que son negativas, recientemente la, digamos, erradicación, la eliminación del FONAES, una ley en la cual se elimina el Fondo Ambiental de El Salvador, que era la instancia que recogía los fondos que daban las empresas como compensación ambiental para destinarlo a proyectos u obras de beneficio al ambiente, restauración, reforestación, reciclaje. Se elimina y se le brinda los bienes de esta instancia para crear la estructura que le dé vida a la Autoridad Salvadoreña del Agua en el marco de la Ley General de Recursos Hídricos. Consideramos que no es lo adecuado que se eliminen instancias ambientales para crear otras, porque entonces estamos debilitando la gestión ambiental en el país. Lo que se debería haber hecho es destinar una partida presupuestaria para darle vida a la ASA y de esta manera lograr la gestión hídrica que se necesita en el país. Nos preocupa que a 3 años del actual gobierno no se hayan retomado aspectos pendientes de la ley de prohibición de la minería metálica, como lo es el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental, la reconversión económica de la minería artesanal, y que tampoco se le haya puesto atención a la amenaza de la minería en cuencas transfronterizas, como lo más fuerte que tenemos actualmente, que es la mina Cerro Blanco en Asunción, Mita, Guatemala, que ya está generando contaminación para El Salvador, pero que no vemos casi ninguna acción del gobierno encaminado a ver cómo se resuelve esa amenaza que afectará sin duda a la cuenca de Río Lempa y la salud de la población. Tampoco se ha logrado mantener derechos en la temática ambiental que se tenían ganados. Por ejemplo, el derecho a la información, a la participación ambiental, a la justicia ambiental, son derechos que de alguna manera estaban retomados en leyes ambientales en el país, pero que en el actual ejercicio gubernamental no se le han brindado, no se han facilitado a la población. Y también en ese sentido nos preocupa que el gobierno no haya firmado ni ratificado el acuerdo de Escazú, que además de los 3 derechos que he mencionado, incluye la defensa de los defensores ambientales, que acá en el país están siendo criminalizados, están siendo amenazados por empresas, por industrias. Entonces, sin duda es importante que ese tipo de cosas se corrijan. Y entonces vemos con una nota negativa que el gobierno pues no haya dado resolución a todos estos problemas que afectan a la población y que estaban planteados como problemas a atender en el Plan Cuscatlán.
Teniendo en cuenta todas estas problemáticas que usted me acaba de comentar, ¿qué acciones debería de priorizar el Ejecutivo en relación al cuidado del medio ambiente? Esto, según la opinión de la UNES, podríamos hablar de acciones puntuales y urgentes. Yo creo que en esto hay que mencionar, por ejemplo, la aprobación de una política ambiental que plantee la sustentabilidad para los bienes ambientales. Hoy por hoy este gobierno no tiene una política ambiental, es decir, ni siquiera está utilizando la política ambiental pasada del 2012, o sea, y en ese sentido necesitamos una política para la cual trabaje. Una característica del gobierno es que se ha mantenido en el ejercicio sin planificación. Creo que con el tema ambiental esto no debería ser así. Necesitamos que el Ministerio del Medio Ambiente sea garante del cumplimiento de la legislación ambiental. Nos hace falta política pública, nos hace falta nueva legislación, pero lo que ya tenemos en el tema de la protección de las áreas naturales protegidas, de la vida silvestre, del tema de los manglares, es necesario de que el ministerio asuma esa responsabilidad de gestionar o de protegerlos, algo que no ha venido haciendo. Es necesario que cesen las autorizaciones y la facilitación de permisos ambientales de proyectos, urbanización, desarrollo de acciones en zonas de recarga hídrica, porque tenemos una grave crisis que debemos abordar de manera urgente y prioritaria. Es necesario también que se busque negociar con Guatemala y con Honduras un tratado de aguas transfronterizas para poder enfrentar la amenaza de la minería Cerro Blanco, pero también de otros proyectos mineros que se puedan desarrollar en la cuenca entre Guatemala y Honduras. Además de esto, es importante que de cara a garantizar la salud de la población y los ecosistemas, se garantice que los nuevos proyectos que se van a desarrollar sigan las frases que dicta la ley y que dicta la institucionalidad. En esto, todo el tema de los estudios de impacto ambiental, las consultas públicas, de manera de que aquellos proyectos que tengan un impacto negativo en la población no sean desarrollados. También en esto es necesario que el reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos, que va a entrar en vigencia ya en julio de este año, pues retome aquellos elementos faltantes o negativos de la ley, de manera de hacerlos menos negativos para la población y principalmente para las juntas de agua. Entre esto, el cobro de canon para juntas de agua, el cobro de vertidos, el tema del saneamiento, que son aspectos que van a impactar duramente a las juntas de agua, o cómo operativizar temas como la participación ciudadana, el enfoque de género, la gestión sustentable de las cuencas. Creo que es importante de que el gobierno garantice derechos que se venían garantizando, pero aquellos que todavía no están reconocidos, pues sean reconocidos. No necesariamente mediante una política pública, pero sí mediante acciones. Y el tema del derecho humano al agua, el saneamiento, el derecho a la alimentación, son derechos que no tienen acceso una buena parte de la población salvadoreña. Entonces deberían crearse políticas públicas urgentes para atender la necesidad de la población y así, poco a poco, irle dando sustentabilidad ambiental a los territorios, a lo que es tan necesario y tan urgente. Para la audiencia que está viendo esta entrevista, quisiéramos saber cómo afecta el deterioro y la reducción de los ecosistemas naturales en la calidad de vida de la población salvadoreña. Creo que hay que decirlo de que parte del problema ambiental en el país y en el mundo es que como población nos desvinculamos del ambiente del cual somos parte y al cual pertenecemos. Entonces, no podemos pensar el río Lempe está allá y yo estoy acá, el volcán está allá y yo estoy acá. No. Somos parte del ecosistema, somos un elemento del ecosistema y lo que le pasa al ecosistema nos pasa a nosotros y nosotras. En ese sentido, obviamente, de que en la medida de que se afectan los ecosistemas va a haber un impacto en la salud. Muestra de esto son las enfermedades renales crónicas. Hemos tenido una lógica de contaminación del agua, de contaminación de los suelos por agrotóxicos. ¿Y qué ha generado eso? Que la segunda causa de muerte hospitalaria entre hombres sea la insuficiencia renal y la cuarta causa de muerte entre mujeres. Entonces, tenemos una epidemia de insuficiencia renal crónica porque no hemos controlado los agrotóxicos en los territorios. También muestra de esto son otras enfermedades vinculadas a metales pesados, agrotóxicos, a la contaminación del agua por heces fecales. Entonces, ahí hay una clara vinculación. En el ambiente todo está vinculado y por tanto no podemos suponer de que le hacemos daño al ambiente acá y no nos va a hacer daño en otro lugar o en el futuro. Y bueno, ya para ir finalizando, es importante también que conozcamos
si desde otros órganos de Estado se están creando las condiciones adecuadas para el cuidado del medio ambiente o garantizando a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano, entiéndase como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo de que la Asamblea Legislativa hoy por hoy está respondiendo a las exigencias del Ejecutivo. Hay una cantidad de leyes que durante años fueron presentadas a la Asamblea Legislativa en la temática ambiental y que fueron enviadas al archivo al inicio de la legislatura. Ya pasaron 6 meses de esto y podrían ser retomadas propuestas que se presentaron muy buenas en el tema de una ley de cambio climático, reformas a la ley de protección civil, una ley de seguridad y soberanía alimentaria, ley de prohibición de agrotóxicos, propuestas de ley para prohibir el riego por avioneta, y sin embargo no han sido retomadas. Entonces, obviamente estamos viendo de que si la Asamblea legisla para el tema del Bitcoin, con todo su impacto en gases de efecto invernadero y energéticos, legisla para el tema de nuevos aeropuertos, de nuevos trenes, de la ciudad Bitcoin, sigue legislando para eliminar el FONAES, pero la cantidad de deudas que tenemos en la temática ambiental no son abordadas. Incluso una propuesta de ley que se planteó en gobiernos pasados o de reformas a la ley de medio ambiente para otorgarle de nuevo al Ministerio de Medio Ambiente las garras para poner multas, que fue reformar el artículo 89 de la ley de medio ambiente, que fue declarada inconstitucional por la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia hace varios años, no fue retomada al inicio de esta legislatura. El actual ministro de Medio Ambiente presentó su propuesta. Ya estamos por cumplir casi un año de que él presentó esa propuesta para reformar el artículo 89 y ni siquiera esa propuesta se ha discutido en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Entonces, obviamente, no hay una intención de legislar a favor del ambiente, sino de retomar temas económicos, temas vinculados a seguridad y no de manera integral, tomando en cuenta todas las necesidades de la población. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo de que consideramos como negativo el hecho de que se hicieran cambios que afectaran la jurisdicción ambiental. Por ejemplo, remover al magistrado Lizama, que era el primer juez ambiental de El Salvador y el primer magistrado ambiental, que era un férreo defensor de los bienes ambientales y que tenía una lógica de resolución en la cual retomar el principio de precaución y la lógica de proteger de manera integral los ecosistemas, fue removido de su cargo y fue enviado a otra jurisdicción. Entonces creemos que ese tipo de acciones violentan la independencia judicial y violentan el derecho de la población a poder acceder a la justicia ambiental. Bueno, y a forma de conclusión, pues creo que hay una deuda, conforme lo que hemos hablado este día con usted, por parte del Estado hacia la población, por lo que hacemos un llamado a la población para que esté pendiente del tema medioambiental en el país. Y un poco como organizaciones ambientales siempre estamos proponiendo acciones, proyectos, planes encaminados a que desde las autoridades se pueda retomar estas problemáticas y poder solucionarlas. Entonces, seguimos abiertos a poder colaborar para solucionar la problemática ambiental en El Salvador. Agradecemos a Luis González de UNES su participación en la sección La Entrevista. Y a usted, amigo y amiga, lo invitamos a que siga en sintonía de Miradas. El Salvador ha vivido numerosos conflictos políticos que han marcado el devenir de su historia. Desde Maximiliano Hernández Martínez hasta Nayib Bukele, el país puede jactarse de haber salido adelante, después de pasar por diversas crisis sociopolíticas como la represión del militarismo y la guerra civil.
En este marco, ha tenido líderes que se han destacado por su discurso popular y confrontativo, en el que depositaron las causas de los problemas del país en sus opositores políticos. La firma consultora Labdat realizó una investigación de los discursos del presidente Nayib Bukele y los califica como parte de un relato simple, pero efectivo, que se resume en la existencia de un enemigo que asedia y amenaza constantemente sus buenas intenciones. El dolor que tienen los salvadoreños, Bukele canaliza el dolor que tienen los salvadoreños por las decepciones que tienen los salvadoreños por sus gobernantes y canaliza esa decepción justamente como odio hacia ellos, ¿verdad? O sea, los que llaman los políticos tradicionales. Y comenzó con los políticos tradicionales, con los partidos políticos tradicionales, y ya estando en el poder este discurso se fue ampliando y se sigue ampliando hacia aquellos que le plantan cara. Posteriormente, si se hace un análisis por cuarto de mes o cada 4 meses, se va observando que las menciones exclusivas al partido son casi esporádicas. Entonces, se posicionó en primer lugar este enemigo, podríamos pensar que era el enemigo acérrimo del presidente, pero las relaciones que se van entablando ya nos dicen otra cosa. Por ejemplo, primero se seleccionan las piezas, se mencionan, por ejemplo, gobiernos anteriores, esos son los términos utilizados, se asocia la palabra FMLN, Funes, y etcétera, etcétera. Luego se asocian ¿con qué? Se asocian con coyunturas, ¿verdad? Coyunturas particulares. En ese sentido, las coyunturas particulares que se rastrean a lo largo de este tiempo son aprobación para las fases del Plan Control Territorial, préstamos ante juicios de funcionarios, veto a decretos, reformas presupuestarias, voto en el exterior y todos los temas de coyuntura, específicamente el periodo antes de la aprobación del presupuesto. Y estos mismos de siempre fueron cayendo, digamos, fueron siendo eliminados en la carrera electoral con los diputados, después del golpe de Estado del 1 de mayo cuando cambia el fiscal y pone una sala de lo constitucional a su imagen y semejanza y conveniencia. Entonces ahí prácticamente acabó con esos enemigos. Donde nos empieza a reforzar no solo la idea de la ruptura del bipartidismo, sino el hecho de que simple y sencillamente la Arena y el FMLN se convierten en irrelevantes para cualquier decisión legislativa, porque el pueblo a través de su voto ha decidido darle un voto de confianza a todo lo que representa nuevas ideas, tanto en las alcaldías como en las municipalidades. El pueblo a través del voto, y eso es algo que el presidente ha sabido aprovechar estratégicamente, esta visión de que el pueblo o lo popular acuerpa cualquier tipo de decisión que probablemente sea correcta o probablemente sea incorrecta, pero es porque el pueblo lo pidió. Entonces esa es una de las justificaciones que estratégicamente ha sabido colocar el presidente, y finalmente nosotros vemos que ese tipo de enemigo ya no es tanto Arena y el FMLN, sino que es un aparato ideológico, que son minorías, que son residuos y que están presentes en las ONGs y los medios de comunicación. Para investigadores y profesionales de la comunicación, la nueva polarización del país es la rivalidad que existe entre quienes apoyan al presidente Nayib Bukele y entre quienes no lo hacen. Coinciden en que debe existir un verdadero diálogo entre los diferentes sectores y actores de la sociedad para recuperar el terreno perdido en términos de democracia, justicia y respeto mutuo, que nos lleve a tener un mejor país donde la libertad de expresión y el libre pensamiento no deba ser motivo de conflicto o represión por parte del Estado salvadoreño. La movilidad o el trasladarse en las distintas ciudades del mundo nació basado en el uso de vehículos con motores de combustión interna, los cuales funcionan con combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. Cada vez, más personas viven en las ciudades y todas necesitan desplazarse. Esto ha provocado el uso excesivo de vehículos que generan emisiones contaminantes como dióxido de carbono o CO2, que afecta al calentamiento global del planeta, o el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, que afectan a la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud, OMS,
ha determinado que la contaminación en el aire es la causante de 7 millones de muertes al año en el mundo. Existen algunas medidas o estrategias que se vienen implementando en distintos países con el fin de mitigar el daño al medio ambiente de las ciudades y a la salud de sus habitantes. Distribuidora del Sur pues cuenta con un vehículo eléctrico, digamos dentro de ese gremio, ellos fueron los primeros. Ahorita tenemos la distribuidora Grupo AES, que también va a adquirir un lote de vehículos para su flota, y también ya hay motocicletas eléctricas distribuyéndose en el país, bicicletas eléctricas, pero no se le ha dado mucha publicidad para que vayan cambiando, digamos, tecnología que eviten, o que dejen la de combustión y se pasen a completamente eléctrico. En El Salvador, la electromovilidad ha tomado impulso luego que el gobierno y la Asamblea aprobaron en septiembre de 2020 la Ley de Fomento e Incentivo para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos, cuyo propósito es animar por medio de incentivos fiscales y económicos el uso de este tipo de movilidad, ya sea en el transporte colectivo como en el sector privado. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas, en el 2019 adquirió un vehículo eléctrico como una herramienta de análisis dentro del proyecto del edificio Cero Energía Neta, cuyo objetivo es promover el uso de las energías renovables. En el mercado internacional se dispone de 3 tipos de vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos a batería. Son los que almacenan electricidad en sus baterías cargándose a través de la red eléctrica. Vehículos eléctricos híbridos enchufables. Tienen un motor eléctrico y un motor de combustión interna, ya sea de gasolina o diésel, y este se ocupa de mover el vehículo cada vez que se descargan las baterías. Este tipo de vehículo se le conoce como de transición entre los vehículos a combustible y los vehículos 100% eléctricos. Vehículos eléctricos con celdas de combustibles de hidrógeno. Este vehículo dispone de una pila de hidrógeno de donde obtiene la energía por medio de una reacción química que es capaz de mover el vehículo. En El Salvador, en febrero de 2020, una empresa distribuidora de vehículos inició la venta de vehículos eléctricos con el modelo Ioniq 2020, con un precio de $39,800 y con una capacidad de recorrer 375 kilómetros con una sola carga. Yo creo que los salvadoreños tenemos que empezar a transformar nuestra manera de pensar en función de la movilidad y de la energía. Por ejemplo, se abrió una electrolinera precisamente en una gasolinera, compaginando la opción de petróleo, la opción de recarga eléctrica en un mismo lugar. Nosotros debemos imitar o quizás observar lo que todas estas compañías de energía están haciendo. Ya están viéndose como un actor también dentro de la movilidad eléctrica. Los autos eléctricos aparecen como una utopía tecnológica que nos deslumbra e ilusiona, pero su aparición plantea numerosos desafíos a la planificación y movilidad en un país en el que cada día circulan aproximadamente 1.100.000 vehículos, según datos oficiales, lo cual origina, además de congestionamiento, contaminación ambiental y sonora. El Reglamento de Gestión Académico-Administrativa de la UES establece 4 formas de ingreso a la universidad. Por excelencia académica: haber obtenido en la PAES 9.0 de nota, tener título de bachiller en los 2 años anteriores a su ingreso y solicitar la carrera que desea estudiar.
por calificación socioeconómica del lugar de procedencia, que provenga de institución educativa pública con nota de 7.0 como mínimo, ser de bajos recursos económicos y que proceda de cualquiera de los 50 municipios clasificados por el PNUD en un nivel de pobreza extrema. Prestación especial para hijos de trabajadores de la UES. Ellos logran ingreso automático y gratuito para estudiar la carrera que elijan. Prueba de conocimiento general a todo bachiller. En la prueba, los aspirantes deben obtener un puntaje igual o mayor a 50 puntos de los 100 que contiene el examen. El ingreso de estudiantes para el año 2022 se redujo en 1.884 en relación al año 2021. Al interior de la universidad funcionan diversas asociaciones y gremios estudiantiles que presionan para la apertura de más cupos, porque son miles los estudiantes que quieren alcanzar una formación profesional. Nosotros hacemos una convocatoria todos los años donde hacemos el llamado a aquellos estudiantes que reprobaron el segundo examen, pero que tengan un puntaje igual o mayor a 30, ¿ya? Porque esa es la calificación, como que la calificación mínima que la universidad nos permite a nosotros buscarle una solución, buscarle una alternativa o poder llegar a exigir que se le aperturen cupos a estos estudiantes. En este año yo entré para la carrera de Química y Farmacia. Entonces yo me di cuenta que estaba este proceso alternativo por las páginas oficiales de la facultad a la que yo seguía, que iban a dar esa oportunidad a quienes no pudimos ingresar ni en la primera ni en la segunda prueba. Entonces yo me armé de valor y dije, bueno, voy a ir, pues, primero Dios, ¿verdad? Me va a ir bien en esto. Entonces es un proceso bastante largo porque se requiere de revisión de cada documentación. Del promedio de 25.000 estudiantes que solicitaron ingresar a la UES en el 2022, solo hubo cupo para 10.077. De esa cifra, 7.536 proceden de centros educativos públicos y el resto de privados. El puntaje fue de 27, entonces ya prácticamente no cumplía para el de 30, ¿verdad? Pero yo prácticamente quedé en el grupo para observar quiénes habían quedado y habían personas que habían obtenido 30 y no quedaron. No sé en qué consiste, ¿verdad? Porque realmente hay personas que sacaron 32, 35 y decían, ¿por qué no quedé? Únicamente tenemos la posibilidad de albergar o admitir a 12.000. Hemos pedido a los señores decanos y decanas, así como a sus vicedecanos y vicedecanas, a que hagan un esfuerzo por garantizar de que la mayor cantidad de estudiantes puedan ingresar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En 2021, El Salvador continuó luchando contra la pandemia, contra la violencia social y contra los problemas económicos. En ese marco de luchas, la población salvadoreña también fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.